Señorita Esmeralda, buenas noches. Buenas noches. A ver, verifique su audio. A ver, todos verifiquen su audio, ya que esté operativo, que esté listo para poder intercambiar ideas, para aceptar sus intervenciones. La señorita Esmeralda, buenas noches. Bueno, si no contesta, obviamente se va a entender que no está en la sesión o hay que expulsarlo de la sesión. ¿No es cierto? Entonces hay que tener mucho cuidado. Yo voy a expulsar a las personas que no me contesten. A ver, Vilca Mestas, buenas noches. Vilca Mestas, buenas noches. Me parece que se ha abandonado el sistema. Pero, Laime Chávez, buenas noches. Señor Laime Chávez, buenas noches. Sí, autor, buenas noches. Bienvenidos a la presente sesión, señor Laime. Jonathan, la anterior sesión hemos desarrollado los tipos de proceso de selección. A ver, enseñáleme un tipo de proceso. Mm, Doctor, no la escuché bien, pero sí, como que sí escuché un poco sobre el tipo de selección que lo hace por concurso, ¿no? En este caso, digamos, la municipalidad, pues, ¿no? Realiza un concurso y tiene que comunicar a la instancia que corresponde para que sea, como que sea por la vía legal, ¿no? Todo el concurso y sea transparente. Entonces, bien, se refiere al concurso público, que es un Claro, doctor, tipo sí, de sí, se me fue concurso público, doctor. concurso público. A ver, ¿alguien más? Señorita Vilca Mestas, ¿qué otro tipo de proceso de selección conoce? Doctor, buenas noches. Disculpe, recién acabo de unirme a la clase. Le estoy preguntando, eh, queremos hacer una recapitulación de la sesión anterior. ¿Qué tipo de proceso de selección conoce usted? No estuve presente en la anterior clase, doctor. Discúlpeme, desconozco. Ok. Palomino Cruz, señor Palomino Cruz, buenas noches. Aló, Señor Palomino, aló, doctor, buenas noches. sí, le estoy preguntando, ¿qué tipo de proceso de selección conoce usted? Bueno, yo conozco los procesos de selección, básicamente aquellas que promueve el Estado, que son abiertas y públicas. Y también conozco los procesos de selección que, bueno, los realiza el Estado, pero ya de modo cerrado, cuando está dirigido a un área específica, sea minas, sea educación, pero ya son contratos, bueno, no sé cómo llaman los doctores, pero sí, he tomado conocimiento de ellos. Ya, pero hemos desarrollado la sesión anterior los tipos de proceso de selección, ¿no? Y precisamente en un tema de hacer una recapitulación, estoy preguntando los tipos de selección que hemos tomado conocimiento.
hemos hablado de la licitación pública, del concurso público, hemos hablado de la adjudicación simplificada, hemos hablado también de la selección de consultores individuales, comparación de precios, entre otros, inclusive las contrataciones directas, ¿no? Entonces, señores, hay que tener, por favor, siempre a la vista o tener preparado, repasar, ¿no? De lo que se ha tomado conocimiento la sesión anterior, porque en base a ello vamos a continuar, ¿no es cierto? Entonces, bien, una vez haber tomado conocimiento estos tipos de proceso de selección, todo ello en mérito a qué se hace, ¿no? En primer lugar, no más antes hemos tomado conocimiento, ¿quién lo hace? Pues ¿quién se encarga de la organización de todos estos procesos de selección? Habíamos hablado del comité especial, ¿no? De contrataciones, las organizaciones de contrataciones, ¿no? Pero esta labor que van a realizar estos entes, ¿en mérito a qué? Lo primero que tienen que verificar precisamente es el plan anual de adquisiciones. Ya tenemos que entender que el plan anual de adquisiciones viene a ser, pues, no un documento de gestión, un documento de gestión indispensable para que la institución pública, cualquier institución pública pueda contratar bienes, servicios y obras durante el año fiscal, ya que básicamente van a estar orientados, ¿no?, al cumplimiento de las metas y objetivos contenidos en su plan operativo. Entonces, este plan anual de adquisiciones, señores, es el documento en el que contiene, en el que está enmarcado de manera ordenada, planificada, los procesos de selección que la entidad va a convocar a realizar en el año, ¿no? Siempre en función al cumplimiento de sus metas y objetivos. Entonces, es más, este documento, este instrumento de gestión llamado Plan Anual de Contrataciones, contiene pues todos los procesos de selección, ¿ya? De lo que precisamente, pues, ¿no?, lo que hemos desarrollado en la sesión anterior, los tipos de proceso de selección. Entonces, la entidad va a ejecutar durante un ejercicio presupuestal determinado en el marco de la Ley de Contrataciones del Estado, ¿no?, que esté vigente. Entonces, este plan anual, ¿no?, se formula, sea, un año anticipadamente para que la entidad sea, pues, ¿no?, admitida, sea aprobada, ¿no?, esa necesidad de contratar en cualquier rubro. Entonces, sin embargo, para que por lo menos, ¿no?, les había puesto un ejemplo. Por ejemplo, la municipalidad tiene la necesidad, por ejemplo, de construir plataforma deportiva frente a la Universidad Nacional, ¿no?, frente a la UNA, ¿no?, pasando las rieles. Esta necesidad debe hacerlo, lo debe pragmatizar en un documento y debe presentarlo para que la autoridad competente lo apruebe, si será en convenio con la universidad o si se van a poner de acuerdo, ¿no?, con esa entidad, quién va a poner el presupuesto o quién es el que va a poner el terreno, todo ello. Y esto tiene que estar, pues, ¿no?, pragmatizado en este instrumento llamado plan anual, porque si bien es cierto, ¿no?, si de pronto los alumnos requieren, ¿no?, esa necesidad o requieren esas plataformas deportivas, por decir, no lo van a construir inmediatamente. Tiene que proceder de acuerdo a un camino, ¿no?, que la misma ley de contrataciones lo estipula, ¿no? Tiene que estar considerado en un plan anual. Y el contenido de este plan anual, señores, precisamente, pues, ¿no?, para que ustedes tengan una idea, lo primero que debe contener es, en este documento, el número correlativo que le corresponde dentro del plan anual, ¿ya? Porque
Obviamente, pues una entidad tiene bastantes necesidades y van a tener sobre la mesa bastantes obras, bastantes necesidades y las cuales, ¿no? Atinadamente priorizarán, considerarán, ¿no? Pero eh, tiene que tener una correlatividad para su atención, ¿no? Otro dato o aspecto que debe contener el plan anual es el tipo de proceso de selección. Si se va a sujetar a un concurso público, licitación o adjudicación directa o qué sé yo. Otro dato también es el objeto del contrato, ¿no? O sea, se va a hacer una obra, se va a comprar bienes o se va a contratar servicios o en otra cosa, ¿no? Entonces, estos datos es imprescindible, ¿no? Es importante que contenga, pues, ¿no? Ese instrumento, el plan anual de adquisiciones. Otro dato también es importante que conste en el documento una breve descripción de lo que se va a adquirir o contratar, ¿no? Deben colocarle un código, ¿ya? También debe tener un valor estimado del proceso, el tipo de moneda con el que se va a pagar, ¿no? Que puede ser en soles o dólares. Y sobre todo también la fuente de financiamiento con la que se piensa pagar, ¿no? Y posteriormente, ¿no? La fecha probable de la convocatoria, ¿no? Más adelante vamos a hablar de la convocatoria, ¿ya? Y también, por otro lado, este plan anual debe contener también el órgano o entidad encargado de la adquisición o contratación, bueno, en caso de convenios internacionales, ¿no? Y también el código de ubicación geográfica de la entidad, y finalmente una relación, una columna de observaciones. Entonces, este plan anual de adquisiciones, señores, es un documento, ¿no? Como les había señalado, es un instrumento para que viabilice, pues, ¿no? La pragmatización de esa necesidad que tiene una entidad pública, ¿no? Para poder satisfacer las necesidades también, por ende, de la población. Ahora, si hablamos de necesidades, se tiene que formular, pues, ¿no? La formulación del cuadro de necesidades. Entonces, el cuadro de necesidades, señores, constituye, pues, ¿no? Un documento también de gestión indispensable para la programación de las necesidades requeridas, pues, ¿no? Por las unidades operativas. Entonces, esto es importante para la realización de las actividades, ¿no? Que darán cumplimiento al logro de los objetivos, ¿no? Estos objetivos establecidos precisamente en sus respectivos plan operativo para el próximo año fiscal, ¿no? Entonces, son aspectos que se tienen que tiene que considerar la entidad que tiene pues esa necesidad. También tiene que tener su plan operativo institucional, ¿no? Que dicho sea de paso, pues este plan operativo institucional también es un documento, es un instrumento de gestión. En este caso, contiene toda la programación de actividades de los distintos órganos estructurados, pues, ¿no? Y no estructurados también, las que van a ser ejecutadas en el periodo anual, ¿no? Entonces, no debemos de olvidarnos, ¿no? De que estas ejecuciones están orientadas, pues, ¿no? A alcanzar los objetivos y metas, sobre todo de aquellas entidades públicas, metas institucionales, así como, por ejemplo, contribuir con el cumplimiento de los objetivos, ¿no? Cumplir con el cumplimiento de los lineamientos de política y actividades estratégicas del plan estratégico institucional. Entonces, esos documentos de gestión tienen que ser observados, pues, ¿no? Por el comité, ¿no? De contrataciones, el comité especial de contrataciones, porque al final de cuentas, ellos son los que van a garantizar todo ese proceso, ¿no? El proceso de selección. Ahora, el comité, obviamente, se tiene que ceñir, pues, ¿no? Al plan anual de adquisiciones, ¿ya? Ese plan anual de adquisiciones, obviamente, se aprueba, pues, ¿no? El aproximado del presupuesto para que la autoridad competente
autorice, ¿no? Y entregue, obviamente, el presupuesto. Y otros aspectos también tiene que considerar el comité especial de selección, ¿no? Para poder pragmatizar, pues, ¿no? Sus intenciones, ¿no? De la contratación. Bueno, ya tenemos, no todo listo ya. El comité especial ya tiene ya estos temas ya revisado, ¿no? En base a qué se va a considerar, ¿no? O a contratar, ¿no? A formular el contrato. Pero sin embargo, todavía la ley nos señala de que debe haber documentos preparatorios del proceso de selección. Un documento preparatorio es precisamente, señores, las bases. Ya estamos entrando ya a los documentos preparatorios, porque no se van a ir directamente con alguna empresa a contratar, ¿no? Y ver los términos, sino que anticipadamente, con mucha delicadeza y con mucho cuidado, el comité especial, ¿no? O los órganos de contratación, ¿no? Deben de formular pues las bases para poder efectivizar el contrato, ¿no? Entonces, en las bases, en este documento, también se debe considerar algunos datos, por ejemplo, la denominación del objeto de la contratación, las especificaciones técnicas, ¿no? El valor referencial, ¿no? En los casos de obras y consultorías de obras, se tiene que considerar los límites inferiores y superiores. Ahora, la moneda en que se expresa la oferta económica, la modalidad de ejecución, bueno, en este caso cuando corresponda, ¿no? El sistema de contratación, la fórmula de reajuste, cuando corresponda, ¿no? En ese tema del reajuste, muchas veces, pues, ¿no? Cuando firman el contrato, dentro de los términos del contrato, en alguna cláusula, señalan, pues, ¿no? ¿Qué pasa si el clima, que acá en Puno, ¿no? Poniendo nomás el ejemplo en Puno, tenemos un clima muy variado, sobre todo estamos propensos a soportar una lluvia, ¿no? La que no va a permitir, pues, ¿no? El desarrollo de la ejecución de una obra, por ejemplo, ¿no? Entonces, esos riesgos tienen que estar considerados en las cláusulas y posteriormente, pues, ¿no? Reajustarse, hacer unas modificaciones. Eso por un lado. Ahora, las bases debe contener también las instrucciones para formular las ofertas, para formular las garantías aplicables y todas las condiciones contractuales y sobre todo la plataforma del contrato cuando así corresponda. En las bases debe de contener también los mecanismos para asegurar la terminación de la obra, ¿no? En caso de nulidad o resolución, ¿no? Entonces, eh, estos datos, ¿no? Deben de formularlo pensando siempre en la efectividad, en la posibilidad de conseguir que el objetivo, y ese objetivo pues sea de calidad, ¿no? Y observando siempre los plazos y que no quede pues, ¿no? Tal vez paralizada la obra a falta de, de repente de una aclaración de algunos datos. ¿Correcto? Entonces, eso por un lado dentro de los actos preparatorios, los documentos preparatorios del proceso de selección. Ahora, hay otro documento que es la solicitud de expresión de interés. ¿Ya? Esta solicitud, obviamente, también, ¿no? Lo tiene que formular en mérito al plan anual, ¿no? Al plan operativo institucional. También contiene determinados datos, ¿no? Eh, Dentro de ellos lo que se puede rescatar son, pues, ¿no? La denominación del objeto de la contratación, términos de referencia,
el valor referencial que constituye el precio de la contratación, el formato de hoja de vida y algunos requisitos también de calificación, ¿no? Eh, eh, También se tiene que considerar en esta solicitud los factores de evaluación y procedimientos de calificación y evaluación. Eso es con relación a los documentos o precisamente preparatorios en el proceso de selección. ¿Correcto? Entonces, ahora, hay un tema también muy importante dentro de estos documentos del proceso de selección en la etapa preparatoria, el certificado de crédito presupuestario, ¿ya? Que también es un documento que contiene la información relativa al marco presupuestal disponible, sobre todo, ¿no? Que financiará pues el gasto. O sea, el comité especial de contrataciones debe de tener ese certificado. ¿Qué significa el tener el certificado? Es que el presupuesto está ya disponible, ¿ya? Está disponible para que ya se ejecute, pues, ¿no? El contrato, pero observando las fases, no se puede pasar, ¿no? De la primera a la última, debe de observar las fases del proceso de selección. Entonces, se cree ese certificado de crédito presupuestario, precisamente, pues, ¿no? Le, le avala, pues, ¿no? Al comité especial efectuar, pues, ¿no? Todo el proceso de selección. Entonces, eh, eso por un lado, ¿no? Ahora, con relación a lo que es la, la información que debe de obtener el comité especial, eh, debe ser cruzada, ¿no? Con el Registro Nacional de Proveedores, ¿ya? Porque se trata, pues, ¿no? De hacer un contrato con una determinada entidad, empresa, proveedora, qué sé yo, que preste garantía, ¿no? Y ¿qué podemos decir de esta institución Registro Nacional de Proveedores? ¿Ya? Precisamente, pues, ¿no? Es el sistema de información oficial único de la administración pública, ¿ya? Este sistema precisamente tiene o contiene o tiene por finalidad o tiene por objeto registrar y mantener actualizada durante su permanencia en el registro. Por ejemplo, debe tener, pues, ¿no? La información general y relevante de los proveedores interesados en participar en las contrataciones que realiza el Estado, ¿no? Eh, pero hay que tener en cuenta que en ningún caso el Registro Nacional de Proveedores constituye una barrera, ¿no? De acceso para contratar con el Estado. De ninguna manera. Las empresas, los proveedores deben estar registrados. Aquí en este registro va a aparecer, pues, no los antecedentes, si una empresa ha estado inhabilitada temporalmente o una empresa es inhabilitada definitivamente o la empresa está observada o no cuenta con los requisitos o la empresa, cuál es el rubro de la empresa, ¿no? Y toda esa información debe de contrastar, pues, ¿no? El comité especial, porque este ente comité especial de contrataciones es el encargado que debe de efectuarse todo sujeto a la ley 30.225 y su reglamento. Y es más, si hay algún reglamento directiva que está en su entidad, también se tiene que aplicar. Entonces, la presentación de documentación, por ejemplo, falsa, ¿ya? O tal vez a veces también las empresas presentan, pues, ¿no? Información inexacta, ¿ya? Ante el Registro Nacional de Proveedores. Entonces, aquí pues habilita la declaración de nulidad del acto correspondiente. Cuando descubra, ¿no? De que una empresa ha presentado documentación falsa
o información inexacta, se tiene que hacer cruces, ¿no? Cruces de información para que la entidad que va a contratar a través del comité sea, pues, ¿no? La pragmatización de un contrato basado en la ley y que no sea, pues, no más adelante declarado nulo, ¿no? Ese acto. Entonces, el Registro Nacional de Proveedores, señores, bueno, ahora mediante el uso de tecnologías de información, este ente pues administra y actualiza la base de datos de todos los proveedores para la provisión de bienes, servicios, consultorías de obras o ejecución de obras a las entidades del Estado, ¿no? Entonces, eh, para ser participantes, señores, para ser postor, para ser contratista o tal vez subcontratista del Estado, necesariamente se requiere estar inscrito en el Registro Nacional de Proveedores, ¿ya? Y como les vuelvo a repetir, la función de este ente, Registro Nacional de Proveedores, bueno, pues no es registrar públicamente, ¿no? Que va a tener pues acceso eh, al público, ¿no? Y esto es de carácter administrativo, encargado de clasificar, validar y registrar información de personas naturales o jurídicas, ¿no? Con las cuales pues desean contratar, ¿ok? Entonces, eso es en relación al tema de los documentos preparatorios para el proceso de selección. Muy bien, entonces vamos a ahora referirnos exactamente a lo que es el procedimiento de selección, porque en sí los derechos que se generan, ¿no? En el procedimiento de selección en cuanto a la interrelación jurídica que mencionamos, ¿no? Entre administración, ¿no? Tenemos que ubicarnos antes, señores alumnos, entre la administración y el administrado. A ver, pregunto, a ver, ¿quién es en este caso el administrado y quién es el administrador en un contrato, ¿no? Con el Estado? A ver, alguien por ahí me quiere absolver esta pregunta. Adelante, para todos es la pregunta. ¿Nadie se atreve? Esto lo hemos tocado en la primera parte, al inicio del curso. El tema de las contrataciones del Estado, señores, habíamos señalado que es un acto administrativo, ¿ya? Donde el Estado es el administrador. O sea, vale decir, pues, la entidad pública. En este caso, el comité especial. Y el administrado vienen a ser, pues, ¿no? Los postores, los interesados, los participantes, los proveedores, ellos vienen a ser eh, los, los administrados. Ahora, en esta relación, ¿no? Que se genera, ¿no? En ambas partes, eh, se van a presentar, pues, ¿no? Los derechos, ¿no? Que van a generar, ¿no? A cada una de las partes. Por ejemplo, tenemos que en el procedimiento de selección, el poder público se traduce, pues, en derechos subjetivos del Estado, los que básicamente se van a exteriorizar, ¿no? En pretensiones, en necesidades, en objetivos, ¿no? En actos del poder, señores, hemos indicado, ¿no? Son pues precisamente prerrogativas como formas del ejercicio de su competencia. A ver, por otro lado, se establece
para el administrado oferente, señores, el derecho, deber de participar y colaborar en la preparación, en la formación, impugnación y fiscalización de la voluntad administrativa, ¿no? Porque finalmente van a ser, pues, un acto contractual, ¿no? Entonces, por un lado, el Estado, siendo administrador, va a exteriorizar, pues, ¿no? Ese poder de prerrogativas, ¿no? Para ejercitar su competencia. Y por el otro lado, el administrado va a tener que participar, va a tener que colaborar, va a preparar, va a formar, o en todo caso también va a impugnar, ¿no? Aquella prerrogativa que de repente le es ilegal o de repente abusiva, draconiana, que le va a imponer el Estado. Entonces así, esta situación pues no varía según la distinción, ¿no? O la distinta condición jurídica que pueda tener, ¿no? Como, por ejemplo, estamos hablando, ¿no? De proveedor, participantes y postor. Pero de todo ello, no debemos olvidar, señores participantes, que hay deberes, ¿no? Entonces, en cuanto a los deberes, se plantea que las entidades se encuentran pues obligadas a tener una conducta diligente, una conducta respetuosa, ¿no? De las normas que van a regir pues para la contratación pública. Esto, ¿con qué finalidad se tiene que registrar? Precisamente en aras de que sus contrataciones, sea por parte de la entidad, sean pues no eficientes, expectativas, ¿no? Donde debe de adoptar tratamientos y acciones que beneficien, ¿no? El dinamismo, el interés en las contrataciones públicas, pero con la única finalidad de evitar circunstancias o conductas que perjudiquen pues, innecesariamente el proceso de selección. Porque el derecho de postores, ¿no? Tiene que estar latente, tiene que estar, diremos, sin ser discriminado. Deben producir la confianza para poder, deben inspirar la confianza para poder seguir adelante, pues, ¿no? Para que la entidad consiga, ¿no? El objetivo. Porque en el fondo esa es la finalidad, el objetivo, ¿no? De tener, pues, ¿no? La obra ya ejecutada en el tiempo determinado, con la calidad que se ha señalado y así, ¿no? Beneficiar a la población. Muy bien. Entonces, por otro lado, también existe, pues, ¿no? Eh, este tema de pragmatizar el contrato. El procedimiento de selección, señores, conduce precisamente, pues, ¿no? Al contrato. Va a anclar en el contrato. Estamos todavía en esos actos preparatorios, en los procesos, en el procedimiento de selección. Ahora, hay que seleccionar al, al postor, al proveedor, y obviamente hay mecanismos. Y esos mecanismos están pues señalados en la ley y su reglamento. Me estoy refiriendo a la ley 30.225, ¿no? Entonces, es cierto que en algunas ocasiones se identifica procedimiento de selección con contrato administrativo, ¿no? Entonces, en virtud de ello, se pretende aplicar, pues, ¿no? La racionalidad del procedimiento al contrato, ¿no? Porque definitivamente aquí el procedimiento de formación de la voluntad administrativa contractual, ¿no? No debe confundirse con el contrato, ¿ya? Eh, Todavía estamos, ¿no? Seleccionando al proveedor, ¿no? Porque ya el contrato, pues, se va a pragmatizar más adelante.
se va a firmar más adelante, porque este procedimiento de selección va a arrojar, pues no, un resultado del encuentro de aquella voluntad del contratista, o persona física o jurídica, privada o pública, estatal o no estatal. Entonces, el vínculo contractual nace solo cuando se perfecciona el contrato, ¿ya? Por el procedimiento legal, ¿no? Previsto para tal efecto. Entonces, el procedimiento de selección finaliza cuando la buena pro queda consentida, después de lo cual pues se procede a la suscripción del contrato, ¿no? Hay que tomar nota de estos señores, ¿ya? Entonces, esto eh, se traduce, pues, ¿no? En todo un camino, en todo un procedimiento, ¿ya? Porque el procedimiento de selección, eh, como lo estamos definiendo en forma resumida, ¿no? Y sobre todo, ¿no? Teniendo en cuenta lo que acabo de señalarlos, en sí, el procedimiento de selección es el procedimiento administrativo especial, ¿ya? Este procedimiento de selección está conformado por un conjunto de datos administrativos, de administración o hechos administrativos, ¿ya? Que tiene por objeto, pues, ¿no? Si decimos procedimiento de selección, tiene por objeto, pues, ¿no? La selección de la persona natural o jurídica con la cual una entidad, pues, del Estado va a celebrar un contrato para la adquisición de bienes, para la contratación de servicios o para la ejecución de una obra. Entonces, al procedimiento de selección se le define también como el sistema aplicado por la administración respecto de la selección de candidatos, ¿no? Que pueden presentarse o que puedan presentar ofertas, ¿correcto? Entonces, el éxito de la ejecución, ¿no? Por ejemplo, de una obra va a ser, pues, ¿no? Depende de todo este procedimiento de selección. Si hubo un, una selección sujeta a la norma, transparente, con la anticipación de conocimiento de las bases, con el trato igualitario, todos los aspectos que señala precisamente la ley, el contrato se va a firmar. Entonces, si ya se firmó el contrato, esperamos la ejecución. Y la ejecución se tiene que realizar, ¿no? En cumplimiento a los contenidos del contrato. Y finalmente vamos a conseguir, pues, ¿no? La obra, ¿no? Entonces, hay que tener, pues, ¿no? Mucho cuidado. ¿Quién tiene que tener cuidado? A ver, Cotrado Arocutipa, buenas noches. Señor Cotrado Arocutipa, buenas noches. Señorita Macedo, buenas noches. Buenas noches, doctor. Bienvenida a la sesión, señorita. La pregunta es, hemos hablado, ¿no? De todo lo que es el tema del procedimiento de selección. La pregunta es, ¿quién debe tener cuidado? ¿Quién debe tener atingencia? ¿Quién tiene que determinar si se hizo un buen contrato o no, finalmente? ¿Me escuchó, señorita Macedo? Sí, doctor.
¿Quién es el ente? ¿Cuál es ese ente que debe tener cuidado? Los, bueno, el titular de la entidad. No, no, señorita. Habíamos señalado de que el titular integra, conforma, crea, ¿qué crea? Un comité especial de contrataciones. El titular de la entidad lo encarga a ese comité para que realice, pues, Doctor, para que respete todos estos procedimientos. Adelante, dígame. A ver, ¿quién quiere participar? Se escuchó una voz. ¿No? Entonces, el que debe de observar, el que debe de tener cuidado, el que debe de actuar en base a la ley es el comité especial de contrataciones, quien es el encargado, ¿no? De observar todas las fases del procedimiento de selección. Entonces aquí, una vez, ¿no? Actuado, respetado, pasado las tres fases, van a llegar, pues, ¿no? A firmar el contrato, ¿no? Entonces, eso por un lado. Muy bien, ahora vamos a hablar sobre la convocatoria. Ya el comité especial o el órgano de contrataciones está, pues, ¿no? En este procedimiento de selección. Entonces, ya, en primer lugar, ha observado los documentos de los preparatorios, ¿no? Las bases, ha observado el plan anual de adquisiciones, ha observado también, ¿no? Todo lo que es el tema de respetar la norma, ¿no? Para poder, ¿no? Avanzar con el procedimiento de selección. Entonces, llegamos a la convocatoria. En sí, señores, la convocatoria constituye, pues, un acto administrativo, ¿no es cierto? Hemos definido eso, ¿no? Que el contrato es un acto administrativo. En mérito a esto, la convocatoria, pues, es una declaración unilateral, ¿ya? Dictada precisamente en ejercicio de la función administrativa eh, por parte de la productora ¿no? De esa necesidad, ¿no? Que está enmarcado en una entidad. La convocatoria, ¿verdad? Va a ser un acto que va a producir efectos jurídicos individuales y directos, ¿ya? Mediante la convocatoria, señores, se exterioriza la voluntad de la entidad pública de contratar, ¿cierto? Entonces, si la entidad pública tiene esa necesidad de contratar, entonces tiene que convocar, sujetándose a las bases y cláusulas elaboradas para su preparación y ejecución. Entonces, para ello, pues, señores, deben de comunicar, ¿no? La entidad debe comunicar, ¿no? Su decisión a todas las personas naturales, jurídicas, para que participen del procedimiento de selección, ¿no? Presentando estos interesados sus propuestas. Ahora, a través de la convocatoria, señores, la administración pública comunica, pues, ¿no? Sus, no solamente comunica, vamos a decir, sino explica a los interesados. ¿Qué va a explicar? Lo que desea, ¿no? Pone a conocimiento su necesidad y aclara, ¿no? En el transcurso aclara cuándo y dónde deberán ofrecer sus propuestas. Esclarece además tanto la forma por la cual se examinará o se calificará las propuestas como los criterios que se van a utilizar, que van a regir la selección de la mejor manera, así como también
las condiciones, pues, ¿no?, en que pretende realizar el contrato. ¿Correcto? Entonces, muchas veces hay entidades para la convocatoria, em, a partir de talleres, comunican, ¿ya? Exteriorizan, ¿no?, la necesidad que tiene, ¿no?, lo que desea esa entidad, o sea, para que sea exitosa, ¿no?, finalmente, pues, ¿no?, el contrato. Entonces, eh, existe la relación entre convocatoria y la invitación a ofrecer, ¿ya? Si decimos que la convocatoria, ¿no?, es que comunica a todos los postores, proveedores, participantes interesados, ¿no?, para que se presenten, pues, ¿no?, a competir. Pero desde la perspectiva que comprende a los procedimientos de selección, señores, como todo un conjunto de actos, ¿no? Y estos actos son, pues, separables, se entiende que la convocatoria, al ser uno de estos actos, tiene, pues, esta misma cualidad jurídica y por ende, ¿no?, goza de autonomía, de independencia de los demás, inclusive, ¿no?, de su publicación. Entonces, hay que tomar nota, señores, que la convocatoria impone ya su publicidad y esta, pues, presupone aquel, ¿no? La publicación es la forma de comunicarlo de manera general, ¿no?, de manera impersonal. Entonces, muchas veces la publicación le da, pues, eficacia a este llamado a licitación, genera derechos y deberes entre las partes, por lo que no cabe, pues, no identificación ni confusión entre ellas. Por eso se dice de que la entidad debe aclarar, debe viabilizar, debe de facilitar toda la información que si por algún motivo desconoce, pues, no el interesado. Entonces, em, por otro lado, ¿no?, un régimen, ¿no?, que, que demuestre, ¿no?, la entidad o alguna entidad pública debe de, debe de aclarar, ¿no? Debe de ser más em, aceptable, ¿no? Aceptado por las partes, por los proveedores, por las empresas, de tal manera de que se va a registrar, pues, ¿no?, una transparencia. Y esa publicación constituye, pues, ¿no?, una actividad material útil para los interesados. Pero, sin embargo, el reglamento de, de la ley de contrataciones, de la ley 30.225, señores, regula, pues, la convocatoria, ¿no? Señala los requisitos como eh, eh, propicia, informa qué debe considerar, ¿no? Acá la convocatoria debe ser, pues, un procedimiento plausible de selección. Entonces, ahora, los requisitos para la convocatoria, bueno, el reglamento de la ley establece que para convocar a un procedimiento de selección se debe contar, ¿no?, previamente con unos requisitos, ¿ya? Por ejemplo, uno de ellos es que el expediente de contratación debe estar aprobado, estar incluido en el plan de contrataciones, ¿ya? Estar incluido en el plan operativo institucional, ¿no? Obviamente, como mínimo, pues, ¿no?, debe haberse designado al comité de selección, ¿no?, cuando así lo corresponda. Debe contar con los documentos de procedimiento de selección. Tratándose de procedimientos de selección para la ejecución de una obra, se requiere, pues, precisamente
contar adicionalmente que el expediente técnico, ¿no? Y la disponibilidad sobre todo del terreno físicamente. Entonces, si no se cumple estos requisitos, la convocatoria va a estar pues vacía, nula. No va a ser una convocatoria eh, real, una convocatoria ajustada a ley. Se tiene que tener con estos requisitos y recién, ¿no? Realizar pues la convocatoria. Ahora, el contenido de la convocatoria también, ¿no? Debe incluir determinados datos, determinada información. Por ejemplo, la identificación, domicilio, ¿no? Y RUC de la entidad que convoca. Eso debe señalar al interesado. La identificación del procedimiento de selección, la descripción básica del objeto del procedimiento, el valor oficial, el valor referencial en los casos previstos, ¿no? Cuando se trata de la ejecución de una obra. Entonces, es obligatorio también registrar en el CAC el valor estimado de la contratación, ¿no? Y entre otros. Eso con relación a la convocatoria. Ahora, por otro lado, existe pues un registro de participantes, ¿ya? Y esto está vinculado estrechamente a la convocatoria, ¿no? Porque no puede haber registro sin difusión y convocatoria sin procedimiento de selección, ¿no es cierto? Entonces, sobre el tema de registro de participantes, eh, asesoría y los órganos que emiten opiniones ha establecido que respecto al del cambio de denominación social y mantenimiento del número de registro, ¿no? Porque esos datos resulta pues, ¿no? Muy importante para el postor, ¿no? Debe estar registrado como participante, ¿no? Como les había señalado, una entidad, un postor, un proveedor, para contratar con el Estado, debe estar registrado en donde, a ver, en dónde, a la no Callanque, Esmeralda. Buenas noches. A la no Callanque, buenas noches. Hay que expulsarlo. Potrado, expulsado a la Noca, expulsado. A ver, Arratia Maquera. Buenas noches. Doctor, buenas noches. Bienvenido a la presente sesión. Estoy tocando este tema del registro de participantes. ¿Dónde, en qué ente debe estar registrado un proveedor, un participante, un postor? Principalmente debe estar inscrito en lo que son los, ¿cómo se llama aparte del CAC, debe estar inscritos en lo que es, en los proveedores del Estado, en el OCE, en el sistema. Pero específicamente en qué, pues no, dentro del OCE sí, pero en qué ente, en qué institución. Hace un momento lo señalamos. A ver, alguien voluntario para que absuelva esa pregunta, para En el anotarlo. Registro Nacional de Proveedores, doctor. Registro Nacional, claro, pues. Exacto, señor. ¿Cuál es su nombre? Palomino, doctor. Palomino Cruz. Estoy repitiendo, ¿no? Incansablemente esa, esa situación que debe de observar, ¿no? Al momento, para realizar, pues, la contratación con el Estado, ¿no? Entonces, el registro del participante es muy importante, porque si no está registrado, no va a tener, pues, no éxito en la contratación, no va a poder contratar con el Estado. Estamos hablando que muchas veces a este ente, Registro Nacional de Proveedores, inclusive hay entidades, ¿no? Proveedores o postores que alcanzan información falsa,
¿no? Información inexacta. Entonces, por eso que el comité especial debe de tener mucho cuidado para poder contratar, pues, no finalmente. Muy bien, hasta aquí mi participación, señores. Preguntas, adelante con las preguntas. Mientras preparo el registro de asistencia. Doctor, buenas noches. Usted habló sobre una ley. Quisiera saber, por favor, no le he registrado o no le he notado bien. ¿Nos podría volver a repetir, por favor? Me he referido a una ley. Sí, actividad de la ley, no sé, 224 creo que dijo, pero no estoy segura. La Tengo ley reglamento de la 32, ley. la ley 30. 30.225. ¿A esa se refiere? A ver, señorita, ¿se refiere a la ley 30.225? A ver, confírmeme. Sí, sí, doctor. Ya, esa es la ley, pues, de contrataciones del Estado, lo que estamos desarrollando, lo que usted debería de tener desde un principio en sus manos físicamente. Esta ley de contrataciones del Estado, en mérito a esta ley, se formula, pues, ¿no? Un contrato con el Estado. Les había señalado, el contrato con el Estado se puede hacer para adquirir bienes, para contratar servicios o para la ejecución de una obra. De esa ley se trata, señorita. Tiene su reglamento, ¿no? Eso lo tienen que tener físicamente en su poder. A ver, vamos a Ok, doctor, gracias. proceder martes.